Em, Vamos a ver entonces en este caso ya digamos que una nueva unidad, ¿sí? Vamos a ver ya la parte estadística ahora y nos vamos a ubicar acá en lo que es la semana 6 y aquí vamos a ver primero una parte teórica nada más, ¿no? A identificar por ahí partecitas teóricas que necesitamos conocer dentro de lo que es la parte estadística. Entonces, el tema principal va a ser estadística descriptiva. Si usted observa acá, el tema mismo nos dice, ¿no? Describir. Sí, entonces, aquí a utilizar la parte de cómo describir algo acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a conocer usted aquí en la parte de estadística descriptiva? De términos generales, ¿no? Como, por ejemplo, qué es la población, qué es la muestra, cuáles son las variables y qué es una frecuencia. Sí, entonces vamos a estarlo viendo esto de manera teórica. Ya, entonces dentro de lo que son acá justamente esta parte teórica, vamos a ver primero qué es la población, ¿sí? La población, en este caso, es un conjunto de elementos o de personas, ¿ya? Entonces, por citar el ejemplo, para hacerlo un poquito pequeño, ¿no? Por ejemplo, dentro de Chunchi, si usted habla de la población de Chunchi, está hablando de toda la gente que está habitando en Chunchi, ¿sí? Entonces ahí hablo de población, es un conjunto, ya sea de elementos o de personas, ¿ya? Entonces, al hablar de población, esto lo puede usted utilizar con personas o también con cosas, ¿sí? Por ejemplo, digamos de una funda de caramelos, por ejemplo, ¿ya? Entonces en la funda de caramelos usted encuentra algunos caramelos, entonces ahí está hablando usted de la población, ¿sí? Toda el conjunto ahí, ¿no? Entonces ahí hablamos de población. ¿Cuándo hablamos de muestra? ¿Cuándo hablamos de muestra? Cuando de toda la población usted escoge algo específico. Por ejemplo, si ponemos lo de Chunchi que vemos al inicio, ¿no? De toda la población de Chunchi, por ejemplo, la familia Torres de, su familia, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando algo específico, ¿no? Una muestra, ¿ya? Ahí estamos hablando de eso. Si hablamos, por ejemplo, de los caramelos, de toda la funda de caramelos, por ejemplo, usted dice una muestra, los de sabor de naranja, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí está hablando usted de una muestra. Pues mucho ojo con la diferencia, ¿no? Población es un conjunto de elementos o de cosas y la muestra es una partecita específica de esa población, ¿sí? Entonces esas son las diferencias, ¿no? Entre lo que es una población y lo que es una muestra dentro de esta parte de estadística descriptiva. Bien, vamos a ver lo siguiente. Ya hemos visto qué es la población, ya hemos visto hasta aquí qué es la muestra. Ya hemos visto por el momento estos dos parámetros de aquí, ¿no? De la estadística, población y muestra. Vamos a ver ahora las variables, ¿sí? Dentro de lo que son las variables, usted va a encontrar acá dos tipos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esos tipos. Permítanme un momentito aquí, desactivo esto. Listo. Y aquí tenemos lo que son las variables. Ya, tiene usted aquí estas dos tipos de variables. Las variables estadísticas, ¿sí? Variables cualitativas y las variables cuantitativas, ¿ya? Las variables estadísticas, como usted lo observa aquí en el gráfico, ya, estas variables estadísticas se dividen en dos, ¿ya? La que usted observa acá, la cualitativa y la cuantitativa, ¿sí? Ya, entonces, ¿cuáles variables nos va a interesar? Es justamente estas dos. Y vamos a verle como definición breve, ¿no? ¿Qué es una variable cualitativa y qué es una variable cuantitativa? Ya, la variable cualitativa, ¿sí? La primera partecita del texto me dice de qué nos referimos, cuali. Si al hablar de cuali, estamos hablando cualidades, ¿ya? Y específicamente en cualidades, usted va a encontrar aquí variables que no se puedan contar, ¿sí? Algo que usted no pueda contar, ¿ya? Entonces, por citar un ejemplo, algo que no se puede contar acá es, por ejemplo, el aire. Usted no puede contar el aire, ¿no es cierto? Uno no puede decir acá, por ejemplo, deme, yo que sé, $2 de aire. Usted no cuenta eso, no compra eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Pues ahí estamos hablando de variables cualitativas. Ahora, para ver ejemplos un poquito más concisos, por ejemplo, acá dentro de lo que es de variables cualitativas, son palabras que usted, no, como le decía, que no puede contar, ¿no? Por ejemplo, eh, la calidad, por ejemplo. Ya usted está hablando yo que sé, de un televisor. Usted le dice en el televisor, al hablar de la calidad, usted le dice, a ver, califíqueme la calidad del televisor. Entonces usted le pone, no, muy bueno, excelente, malo.
feo o cosas así, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de cualitativas, usted eso no cuenta, ¿ya? Entonces, usted se va a encontrar justamente con términos así, ¿no? Por ejemplo, dentro cómo es cualitativa, bueno, malo, excelente, bonito, feo, barato, caro. Entonces, ahí, usted eso no cuenta, ¿no? Si usted simplemente dice, "Ah, eso está caro", ¿ya? Pero en número usted no sabe cuánto, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí hablo de cualitativa. En cambio de cuantitativa, la palabra cuanti me quiere decir vamos a contar. Es todo lo que usted pueda contar, me indica lo cuantitativo. Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo contar? Yo que sé, por ejemplo, su edad, por ejemplo. ¿Ya? Usted cuenta, ¿no? Usted dice 1, 2, 3, 4, 5 y damos la edad, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más podemos contar por ahí? Por ejemplo, la estatura. También usted cuenta. Si hay un valor numérico en pocas palabras, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando nosotros en este caso, de variables cuantitativas, ¿sí? Pues mucho ojo de igual manera la diferencia entre estas dos variables. Cualitativa no se puede contar, cuantitativa se puede contar, ¿ya? Esas son las diferencias entre estas dos variables. Y eso es todo, ¿ya? Entonces, aquí como tarea, recalcamos aquí, ¿no? Lo que nos dice trabajemos, vamos a ir escribiendo acá tres ejemplitos, ¿no? De lo que es las variables cualitativas y tres variables cuantitativas. Tres ejemplos ahí, ¿no? Recordando, hay variables cualitativas, lo que no se puede contar, tres ejemplos de algo que yo no pueda contar. Y acá abajo, en cambio, en variables cuantitativas, de tres ejemplos en los cuales uno pueda contar. ¿Sí? Entonces, eso va a quedar ahí como tarea, ¿no?